Anthropic acaba de filtrar por error el código fuente de Cloud Code, y lo más interesante es que no ha sido un hackeo ni una filtración externa, sino un fallo suyo al publicar una nueva versión. En este vídeo te voy a enseñar qué ha pasado exactamente, cómo se ha podido reconstruir el código completo y qué tipo de funciones y secretos internos han quedado al descubierto. Así que si te quedas hasta el final vas a entender por qué esta filtración es mucho más interesante de lo que parece, qué revela sobre el futuro de Cloud Code y hasta qué punto puede afectar a Anthropic. Sin más vueltas, vamos a ello. Vamos a ver qué es lo que ha pasado exactamente, cómo se ha filtrado este código y por qué todo esto ha llamado tanto la atención. Todo esto ha empezado con un tweet de esta persona de aquí llamado Chanfan Zhou, que ha sido de las primeras en darse cuenta de que el código fuente de Cloud Code se podía reconstruir a partir de un archivo .map. Y además ha compartido un enlace para poder descargarlo directamente, que por supuesto ya no funciona. Y lo más interesante es que no estamos hablando de una filtración externa, sino de un archivo que salió de una versión publicada por el propio Anthropic. Para entender por qué esta filtración es tan importante, primero tienes que saber qué es un source map. Básicamente se trata de un archivo que sirve para enlazar el código final que se publica, el cual normalmente está minimizado o empaquetado, con los archivos originales del proyecto. Es decir, si tú tienes ese source map, puedes volver desde ese código empaquetado al código real. Y aquí viene lo importante porque Anthropic publicó ese archivo por error dentro de una versión de Cloud Code y eso hace que esta filtración sea bastante más seria de lo que parece porque te permite reconstruir el código fuente real con un montón de detalles. Sin embargo, si voy a la página de NPM vas a ver que esa versión ya no aparece. Y esto es porque Anthropic la retiró después de que se descubriera el error. Es por eso que ves este salto entre las versiones 2.1.87 y 2.1.89. Pero claro, el problema no es que siga visible ahora, sino que durante un tiempo sí estuvo publicada y con eso ya fue suficiente para que mucha gente pudiera descargarla, extraer el source map y empezar a reconstruir todo el código. Y claro, una vez que tienes acceso a todo ese contenido ya extraído, es cuando empieza a aparecer lo más interesante de verdad. Porque ya hay mucha gente que se ha puesto a revisar todo eso a fondo y una de las referencias más útiles para entender qué se ha encontrado es CCleaks. Básicamente lo que hicieron fue analizar todo el código filtrado de Cloud Code a partir de ese archivo .map y según explican revisaron 1884 archivos en total. A partir de aquí dicen haber encontrado 8 funciones que todavía no se han lanzado, 26 comandos ocultos y más de 120 variables de entorno secretas. Y claro, cuando ves estas cifras ya entiendes que no estamos hablando de 4 detalles sin importancia. Estamos hablando de una filtración que deja ver bastante bien no solo cómo está Cloud Code construido por dentro, sino también muchas de las cosas que Anthropic podría estar preparando de cara al futuro. Buddy es probablemente la funcionalidad más rara que se ha filtrado, pero también una de las que más me han llamado la atención. Básicamente sería una mascota virtual que aparecería al lado del prompt de Cloud Code. Por lo que se ha encontrado, cada usuario tendría una mascota propia generada a partir de su cuenta, con especie, rareza y personalidad distintas. En CCleaks incluso hablan de 18 especies posibles, niveles de rareza, estadísticas y pequeñas animaciones dentro de la terminal. Cuando ves esto, lo primero que piensas es que es una broma, porque no esperas abrir una herramienta como Cloud Code y encontrarte con una especie de Tamagotchi al lado del prompt. Pero justo por eso me parece tan interesante, porque aunque pueda ser un easter egg o algo que nunca llega a lanzarse, lo cierto es que está bastante desarrollado como para pensar que no es solo una broma. Por tanto, más allá de si esto termina saliendo o no, lo importante es que Anthropic no solo pare de estar pensando en Cloud Code como una herramienta para programar, sino como un producto con más personalidad y más identidad de lo que cabría esperar. La siguiente funcionalidad que más me ha llamado la atención es Kairos. Y aquí ya dejamos de hablar de una idea curiosa como la que acabamos de ver para entrar en algo que sí puede cambiar bastante cómo se usa Cloud Code. Básicamente, Kairos apunta a un cloud que no se limita a una sola sesión, sino que recuerda lo que has hecho entre sesiones. Y la idea sería que vaya guardando un registro diario de lo que hablas con él y de las cosas en las que trabaja contigo. Lo interesante es que, por lo que parece, también habría una especie de proceso automático que revisa toda esa información y la reorganiza para convertirla en datos mucho más útiles y estructurados. En CCleaks, por ejemplo, lo describen casi como si Cloud durmiera por la noche y aprovechara ese tiempo para ordenar recuerdos y contexto. Es decir, no sería solo un asistente que responde a lo que le dices en ese momento, sino uno que podría seguir el hilo de tus proyectos con el tiempo y mantener bastante mejor el contexto de lo que estás haciendo. Además, también se mencionan cosas como logs diarios, un modo más proactivo y herramientas relacionadas con este sistema, lo que da la sensación de que estamos hablando de algo que está bastante pensado. Y si esto termina saliendo, para mucha gente puede ser de las cosas más importantes de todo lo filtrado, porque uno de los mayores límites de este tipo de herramientas es justo ese,
que muchas veces cada sesión empieza casi desde cero. La siguiente función es UltraPlan y esta también me parece especialmente interesante porque cambia bastante la forma en la que Cloud abordaría tareas complejas. La idea sería que Cloud no se pusiera a ejecutar cosas directamente, sino que antes pudiera dedicar más tiempo a pensar y preparar un plan mucho más trabajado. Según CCLeaks, esto estaría pensado para tareas complejas y permitiría a Cloud planificar durante bastante más tiempo antes de hacer nada. Es decir, sería como pasar de un Cloud que responda al momento a un Cloud que primero se para, explora opciones y te plantea una estrategia antes de tocar nada. Y esto tiene bastante sentido porque muchas veces cuando una tarea es más larga o complicada, el problema no es tanto ejecutarla, sino pensar bien qué pasos hay que seguir antes de empezar. Por lo que se ha encontrado, la idea de UltraPlan sería precisamente esa: separar más la parte de planificación de la parte de ejecución. Es decir, primero se prepara el plan, tú lo revisas, ves si tiene sentido y después ya decides si quieres seguir adelante o no. CCLeaks incluso habla de planificación en la nube y de una revisión previa antes de ejecutar. La siguiente función es Daemon Mode y aquí cambia bastante cómo te imaginas a Cloud Code, porque en vez de usarlo como una sesión normal que abres, usas y cierras, lo que plantea este modo es poder dejar sesiones de Cloud corriendo en segundo plano. Es decir, sería como tener procesos activos por detrás que siguen vivos aunque tú ya no estés dentro de esa sesión. Luego podrías volver a verlos, revisar qué han hecho, reconectarte a una sesión concreta o incluso cerrarla cuando quieras. Si has llegado hasta aquí, seguramente es porque de verdad te interesa aprender a construir este tipo de cosas. Por eso, este martes 14 de abril a las 7 de la tarde voy a hacer un directo gratuito donde vamos a crear juntos, paso a paso y en tiempo real, un agente de IA para WhatsApp con N8N que después incluso vas a poder vender como servicio. Además, la plantilla la voy a compartir solo con las personas que estén en directo. Si quieres apuntarte gratis, puedes hacerlo desde el enlace que te dejo en la descripción. Y además de estas, también hay otras funciones que aparecen dentro de la filtración y que son interesantes porque en algunos casos ya no estamos hablando de ideas que todavía estén ocultas, sino de cosas que ya han terminado saliendo, aunque a veces con otro nombre o de una forma algo distinta. Por ejemplo, una de las más evidentes es todo relacionado con Coordinator Mode, porque aunque la filtración aparece con ese nombre, a día de hoy Anthropic ya ha lanzado oficialmente Agent Teams, que va justo en esa dirección. Varios agentes trabajando en paralelo, coordinados por un líder que reparten tareas y junta el resultado final. Y de hecho, otra que también ha terminado saliendo es Autodream, porque aunque aquí aparece dentro de la filtración, a día de hoy es una función real dentro de Cloud Code. Básicamente lo que hace es revisar y organizar la memoria que la herramienta va acumulando dentro de un proyecto para que el contexto siga siendo útil con el paso del tiempo. También pasa algo parecido con Bridge. En CCLeaks aparece como una función para controlar una sesión local desde el móvil o desde el navegador y eso encaja bastante bien con lo que Anthropic ha terminado lanzando como control remoto que ya permite continuar sesiones de Cloud Code desde otros dispositivos. En cambio, hay otras como USD Inbox o el propio Daemon Mode donde la cosa no está tan clara, porque sí aparecen bastante bien definidas dentro del análisis de CCLeaks, pero a día de hoy no parece que Anthropic las haya lanzado públicamente como funciones oficiales con esos nombres. Y más allá de todas estas funciones, también hay otras cosas bastante interesantes dentro de la filtración, porque no solo han aparecido funcionalidades más grandes como las que he comentado, sino también flags, comandos ocultos y distintas referencias que no estaban documentadas públicamente. Por ejemplo, en CCLeaks hablan de 26 comandos ocultos y de un montón de flags relacionadas con modos internos, debugging, memoria, planificación o ejecución más avanzada. Es cierto que algunas pueden estar ligadas a funciones que todavía no han salido y otras igual nunca llegan a publicarse, pero lo interesante es que todo esto refuerza bastante la misma idea. Y es que Cloud Code parece tener bastantes más cosas por dentro de las que se ven desde fuera. No solo a nivel de funciones grandes, sino también en pequeños comandos, configuraciones y modos de uso que Anthropic todavía no ha enseñado. La verdad es que aquí dentro hay mucha información, por tanto te recomiendo que entres en esta página web y que hagas tus propias búsquedas para sacar tus conclusiones. No solamente puedes ir viendo una por una las funcionalidades que hay, sino que también tienes esta especie de agente donde puedes interactuar con él y preguntarle diferentes cosas. La verdad es que me parece bastante curioso todo. Es cierto que personalmente creo que muchas de estas funciones nunca se llegarán a lanzar, pero de todas formas, si todavía no le has echado un ojo, te recomiendo que lo revises porque al menos es bastante interesante. Además de todo lo que hemos estado viendo en este vídeo, si quieres aprender mucho más sobre inteligencia artificial y N8N, te recuerdo que puedes unirte a mi comunidad. Aquí dentro vas a encontrar una guía completa de N8N de principiante a experto junto con más de 200 plantillas listas para usar. Además de otras secciones interesantes como Make, Monetiza la IA, Vibe Coding, agentes de voz y mucho más. Por no mencionar
que cada semana tenemos sesiones en directo y premios en efectivo por compartir valor, además de competiciones mensuales con más de 200 euros en juego. Honestamente, creo que es el mejor lugar para aprender, tanto si estás empezando como si eres freelancer o si ya tienes una agencia y quieres escalar con soluciones de alto valor. El precio va subiendo con el tiempo, así que si quieres aprovechar la oferta actual, te dejo el enlace en la descripción para que puedas unirte hoy mismo. Si te ha gustado la explicación, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y comentar qué te ha parecido. Recuerda que en la descripción encontrarás los enlaces a todas las herramientas mencionadas, además de los recursos que hemos estado viendo el día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.